Entonces vamos a hablar de evaluación de pronósticos y para nosotros evaluar los pronósticos recordemos que las técnicas de pronósticos son herramientas para estimar información faltante de, eh, de un histórico de datos, ¿sí? Concretamente estamos hablando de pronósticos cuantitativos a partir de ese histórico de datos que tenemos. ¿Y para qué vamos a estimar esta información? Pues vamos a estimar esta información con el objetivo de tomar decisiones objetivas. Entonces, para evaluar los pronósticos tenemos tres criterios. El primero de ellos se llama precisión, que hace referencia a qué tan cerca está el pronóstico o la técnica utilizada de los datos reales. Aquí en la ilustración que tenemos al lado podemos evidenciar tres técnicas de pronóstico. Los datos reales son estos punticos negros, ¿sí? Son los datos reales. Y nosotros tenemos tres técnicas de pronóstico. La técnica 1 es un promedio simple, que podemos ver que al inicio está muy cerca de los datos, pero a medida que nosotros vamos estimando, él va quedándose por detrás de los datos y los datos pues están alejándose. Esto se debe a que la técnica de promedio simple, cuando nosotros la aplicamos en datos que tienen tendencia, como son este conjunto de datos, él siempre se va a quedar por detrás. Tanto si la tendencia es creciente, él se va a quedar por debajo de la tendencia, y si la tendencia es decreciente, supongamos que los datos pues, ya no tienen ese patrón, sino que están bajando así, entonces la técnica del promedio simple entonces va a quedarse por arriba de los datos, ¿sí? Y esto pues es malo, ¿vale? Nosotros queremos una técnica que sea precisa, que siempre esté cerca de los datos reales. En ese sentido, la técnica 3 y la técnica 2 pues son mejores que esta técnica 1. En el caso de la técnica 2 tenemos una regresión lineal, que es una línea ajustada con base en los datos. Sin embargo, la técnica 2 va a tener un efecto negativo que ahorita vamos a hablar de él. Por otro lado, tenemos la técnica 3 que fijemos que va acompañando la silueta de los datos y también tiene el componente de la tendencia. Entonces, en el tema de la precisión, podríamos decir que la técnica 3 para este conjunto de datos es la mejor técnica. Luego tenemos la sensibilidad. La sensibilidad es el segundo criterio que debemos evaluar de los pronósticos. La sensibilidad hace referencia a qué tan bien se ajustan las técnicas utilizadas a la silueta de los datos, qué tan bien captan los cambios en los datos, qué tan bien cambian esas, no, ya no hablamos de tendencias, sino de cambios en general en la silueta de los datos. Entonces, si los datos reales, pues en general tienen una silueta que hace esto, sí, aunque haya dispersión de ellos, que también la técnica es capaz de capturar esos cambios en los datos. En nuestro caso, tenemos que de las tres técnicas, la más sensible es la técnica 3. La técnica 1 también es sensible, fíjense que captura que los datos tienen esa silueta similar a la de una raíz cuadrada o de un logaritmo. Y la regresión lineal, ese es su aspecto negativo. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay un aspecto negativo? Bueno, es que es poco sensible a esos cambios, ignora esas siluetas. Ella simplemente va a trazar una línea ignorando, ¿cierto? Que esos datos pues tienen ese cambio sinusoidal ahí, si por ejemplo hubiese un cambio de ese tipo. Por último tenemos el tema de la objetividad. La objetividad de un pronóstico hace referencia a qué tan completo es el pronóstico. Por ejemplo, en el caso de la repetición de la última observación, nosotros solamente tenemos en cuenta el último dato conocido. Y en ese caso, cuando tenemos solamente en cuenta ese último dato conocido, estamos ignorando, por ejemplo, la tendencia de los datos, estamos ignorando, por ejemplo, posibles agregaciones en los datos. Y una técnica, por ejemplo, como la regresión lineal, tiene en cuenta la tendencia y tiene en cuenta todo el componente de todos los datos, por lo tanto, es un poquito más objetiva que, por ejemplo, repetición de la última observación. El promedio simple es una técnica un poco más objetiva que la repetición de la última observación, pero el promedio simple ignora las tendencias, entonces pierde en objetividad respecto a la regresión lineal. Esta técnica 3, que es una técnica X, ahí no especificamos cuál es,
vemos que se ajusta muy bien a los datos, que tienen en cuenta el componente de tendencia y por lo tanto me ofrece una visión de forma holística más completa, también gana en objetividad. Entonces, de las tres técnicas, en este caso en particular, en el ejemplo de la imagen, ganaría la técnica 3 tanto por precisión, porque está cerca de los datos, tanto por sensibilidad, porque se ajusta muy bien a la silueta de los datos, y tanto por objetividad, porque tiene en cuenta no solamente el tema de la precisión y la sensibilidad, sino que es capaz de integrar aspectos como sí, ese sesgo dentro de los datos, ¿sí? Para estar lo suficientemente dentro de los datos y no quedarse solo con información parcial, como es el caso de la regresión lineal, que solamente está teniendo en cuenta el componente de tendencia, pero no tiene en cuenta la sensibilidad, no tiene en cuenta que los datos nos están ofreciendo información adicional. Y esta técnica 3, pues, ¿qué podría ser? Es la pregunta. Pues, básicamente las técnicas objetivas son técnicas que mezclan cosas. Por ejemplo, esa técnica 3 podría ser esta misma revisión, esta misma regresión lineal, pero además teniendo en cuenta algún aspecto de corrección para las estimaciones. Podemos observar que esta técnica 3 podríamos decir que es una técnica un poco más avanzada y esas técnicas avanzadas pues no las vamos a ver desafortunadamente en este curso. Tal vez en otros videos y en otra ocasión vamos a ver alguna técnica avanzada como los índices estacionales, que lo que nos permiten es tomar, por ejemplo, un pronóstico utilizando una técnica auxiliar y hacer correcciones a ese pronóstico de forma que la predicción sea más precisa y también que sea más completa, que tenga en cuenta aspectos como la estacionalidad, aspectos como la tendencia, aspectos como la autocorrelación de los datos, entre otras cosas que las técnicas más sencillas como como un promedio, como repetir la última observación, pues no tienen en cuenta. Y es hacia allá donde va orientado el criterio de la objetividad. Entonces, de esta forma hemos visto los tres criterios para evaluar pronósticos. En un próximo video vamos a ver cómo evaluamos la precisión utilizando algo que se llaman métricas de precisión o medidas de error. Vamos también en ese video a aprender a aplicar pues, las técnicas en un conjunto de datos en una serie temporal utilizando Excel y cómo evaluamos directamente en Excel.